Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa dedicado al ajedrez que se llama Jaque a la Mente y como siempre de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Muy bien, en esta jornada de otoño en la que por fin llueve. Bueno, estamos grabando unos cuantos días antes de que se emita y es el momento en que empieza a llover en Madrid. Igual cuando escuchen esto ya está inundado Madrid, pero bueno. Estamos ya en las últimas dos entregas hablando de un personaje muy importante que se llamó Botvinnik y hoy vamos a seguir hablando de él. No sé si llegaremos hasta el final de su vida, yo creo que igual sí, no sé. Sí, él mismo se encargará de morir en el momento adecuado. Bueno, ya saben ustedes que este programa, aparte de que René Mayer, aparte de hablar de ajedrez, le gusta mucho el humor judío y a veces el humor negro judío. Bueno, habíamos hablado de Botvinnik, que era el niño mimado del sovietismo. Del sovietismo, exactamente. Oficial. Porque había nacido pocos años antes de la revolución y justo tuvieron la oportunidad de educarlo y darle todos los elementos y todos los instrumentos para que crear una escuela de campeones de ajedrez soviéticos y demostrar de alguna manera la supremacía que tiene la ideología y el tratamiento soviético por encima del capitalismo, ¿no? Y habíamos llegado justamente hasta este punto de inflexión tan importante que fue en el siglo XX como el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Allí te dejamos y nos sigues guiando. Sí, habíamos hablado por último de que Alekhine debía ser el candidato al que se tenía que enfrentar Botvinnik, pero debido a al estallido de la Segunda Guerra Mundial no se pudo celebrar el match. Y bueno, en 1939 Mikhail Botvinnik ganó el campeonato de la URSS en base a una preparación muy típica suya de aperturas, muy detallado, un estudio desmenuzado y detallado de las aperturas para obtener ventaja posicional duradera, cosa que no existía en la época, era una técnica novedosa. Y entonces, claro, conseguía esta ventaja posicional duradera para el medio juego y se imponía en el final. Lo hizo peor porque quedó quinto en el campeonato de 1940, ya declarada la guerra. Y lo que pasó fue lo siguiente, que para lograr el título definitivo, la Federación Rusa de 1940 decidió crear un campeonato absoluto de la Unión Soviética, de la URSS, entre los 6 primeros del campeonato nacional. Y claro, Botvinnik se preparó a conciencia con Ragozin en salas donde, ya lo hemos dicho la última vez, había humo, ponía la radio a todo volumen para prepararse a las condiciones óptimas de juego. Igual colaboraba la KGB en crearle un clima de tensión para... Sí, pues, quizás fuera obra de la KGB, pero lo cierto es que Botvinnik, con esta preparación muy peculiar, logró acostumbrarse a ruidos, humos y demás. Dormía sin abrir la ventana, con el humo, en fin. Se preparó de tal manera que logró adaptarse perfectamente a las circunstancias y ganó el torneo con 2,5 puntos de adelanto sobre sus próximos rivales. O sea que hicieron como una alternativa a la Copa Mundial durante estos tiempos de guerra, ¿no? Sí, sí. Una Copa del Rey soviética en este caso. Sí, entonces ya después se abre un paréntesis porque la mujer de Mikhail Botvinnik, que era bailarina del Bolshoi, ya lo hemos dicho, se traslada a Perm y
Mijail, sigue a su mujer en junio del 41 con la invasión nazi de la URSS. Y aprovecha todo este tiempo de retiro, digamos, para redactar una obra de análisis ajedrecístico muy elaborado. Y el hecho es que no compite hasta 1943, cuando vuelve a Moscú. Ahí, en diciembre del 43, gana el campeonato de Moscú delante de Smyslov, que era un contrincante que sería campeón del mundo más tarde, un rival muy peligroso y muy bien preparado. Y luego ganó el campeonato de la URSS en el 44 y en el 45, o sea, durante la Segunda Guerra, y se pensó, a raíz de estos resultados muy elocuentes, se pensó en un match contra Aljochin, porque él era un titular, un candidato, digamos, de lo más preparado. Sin embargo, otra vez se frustró el match, porque por lo que habíamos mencionado ya sobre Aljochin, Él trataba de sus escabullirse. escritos antisemitas frenaron el proyecto en seco. No quería medirse con un judío. Y entonces ya, bueno, no sé si es porque fuera judío, en todo caso es porque había escrito esto y le tenían proscrito. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Botvinnik tuvo victorias en los años 46 en Groningen, Holanda, ganó el torneo de Moscú en el 47 y ya llegamos a la fase final en el que se convierte en campeón mundial. Entonces, gana el torneo de candidatos que se celebra en La Haya, 48, y en Moscú, con 14 puntos de 20 posibles. Y bueno, después se convierte en el sexto campeón mundial de ajedrez. Ya hemos visto que entre estos campeones había bastantes judíos ya, entre los que hemos visto, entre Chigorin, entre Tarras no llegó a ser, pero Lasker. Bueno, conservó este título, y es bastante ya, porque ya entramos en la fase moderna del ajedrez. Conserva el título durante 15 años, hasta el 63. Pero no estaba obligado a medirse todos los años. No, ahí había un sistema que todavía no sé exactamente cada cuánto se celebraban los campeonatos mundiales, pero él inventó una regla que era lo llamaban la regla Botvinnik, que era el derecho a pedir la revancha al año siguiente de disputarse el match en caso de que perdiera el título. La verdad que se parece mucho al box, por lo que estás diciendo. Sí. Y entonces, bueno, Botvinnik es cierto que fue campeón del mundo durante 15 años con 2 breves interrupciones que estudiaremos ahora. En 1951 empata con David Bronstein en un match a 24 partidos en la que cada uno gana 5 partidas, 10, y hacen tablas 14, sí. 14 partidas. En 1954 empata con Vasily Smyslov en Moscú, otras 24 partidas, 7 ganadas, 7 perdidas y 10 tablas. Y fue en 1957, desde el 48 al 57, son 9 años, en el que ya pierde contra Smyslov en Moscú por el tanteo de 9,5 a 12,5. Y bueno, pues claro, pide la revancha según su regla,
que se aplicaba en aquel entonces, y en el 58 gana el match de revancha, recupera su título. En 1960, esa es la segunda derrota, digamos, es vencido por el gran Mikhail Tal, el mago de Riga, que tenía 23 años en aquel entonces, mientras que Botvinnik en el 60 tenía 49. Se nota mucho la diferencia de edad cuando se trata de luchar ante el tablero, una cantidad de energía que demanda la lucha intensa, hasta el punto que ya lo hemos observado alguna vez, los ajedrecistas pierden kilos durante un match de 20 y tantas partidas. Bueno, ya saben, la dieta Botvinnik, sí. No tienen que dejar de comer, simplemente jugar y jugar y jugar. Y esto además viene a corroborar la idea, el símil que estableció el inglés, el gran maestro Nigel Short, cuando dijo que el ajedrez es una especie de boxeo mental. Ya, volvemos otra vez a mencionar el boxeo. Sí. Bueno, pues pierde ante Tal, el gran combinador, pero gana también el match de revancha en 1961. Se prepara a conciencia para este match porque ya es tan temible Tal en el juego abierto, táctico, de maniobras con sacrificios, entregas incalculables, que él pues evita esa táctica, que es el punto fuerte de Tal, y llega a finales en posiciones cerradas donde él puede maniobrar y ganarle a Tal. Eso es lo que pasó. Y finalmente, en 1963, pierde definitivamente su cetro mundial frente a Tigran Petrosyan, el armenio, por 9,5 a 12,5 en Moscú. Ya no se jugó la revancha, llamada irónicamente la regla Botvinnik, porque se había abolido ya dicha regla. Ya nos queda por hablar de su carrera tardía, ya después de perder el match. Tras su derrota, Mikhail Botvinnik se retiró del ciclo al título mundial y creó su propia escuela de ajedrez. Era un hombre que conocía perfectamente la mecánica del estudio porque la había experimentado y proponía enseñar, igual que los futbolistas famosos pasan a ser entrenadores, pues él creó su escuela de ajedrez en Moscú y entrenó nada más y nada menos que a jóvenes que llegarían a ser campeones del mundo, como Karpov, Kasparov, todos, Shirov, Kramnik, todos ellos pasaron por su escuela de ajedrez. Ya se retiró de la competición ya definitivamente en 1970 y se ocupó de informática aplicada al ajedrez. Ya hemos visto que era ingeniero eléctrico y además informático, de modo que la problemática de los ordenadores aplicados al ajedrez le fascinaba. Y él Pero recordemos que en los años 70 todavía no había ordenadores personales, eran máquinas de estas que había solamente en grandes instituciones. Sí, yo recuerdo que con tarjetas perforadas. Mi primer ordenador portátil lo compré en el 73, era un Spectrum. Spectrum, claro. Ya no había tarjetas perforadas, pero tampoco había ratón. Había muy poca memoria, obviamente. Ajá. Eran instrumentos pero él tenía ya, claro, él disponía de medios. Él podía acceder a ordenadores potentes. A medios más potentes, claro. Entonces, se ocupó de la informática aplicada al ajedrez, pero también a la economía. Propuso un programa de ordenación
de ordenador para gestionar la economía soviética. Hasta su muerte lo financió con dinero de conferencias y seminarios, etc. Fue el jugador, al final se ha calculado, con el elo más alto entre 1954 y 1957 se ha calculado, porque claro, no existía el sistema elo, se ha calculado que su fuerza máxima llegó a ser 2.730 en 1946 y en la época posterior también algo similar. Y ha sido la puntuación más alta de la historia de momento. Bueno, había sido hasta la época, porque ahora ya el campeón mundial Magnus Carlsen alcanza 2.850, o sea, 120 puntos más, y los ordenadores más performing, como dicen los americanos, llegan a los 3.300. De modo que no hay color para luchar. Pero estamos hablando de humanos. Entre los humanos no lo hizo mal. Entre humanos no lo hizo mal. Sus resultados llegaron curiosamente a ser mejor cuando llevaba las negras que las blancas. Y es curioso porque llevar las blancas en ajedrez supone tener la iniciativa. Claro. Y poder imprimir, salir con el juego que uno desea. Pero él buscaba con negras posiciones tensas, donde evitaba las líneas de tablas. En principio está muy bien si las negras logran empatar, porque tienen que, digamos, luchar contra anular la iniciativa de las blancas. Y sin embargo Mikhail Botvinnik aceptaba ciertos debilitamientos con el fin de que su rival no lograra explotarlos y lograba una ventaja en base a estos debilitamientos voluntarios. Era más flojo en táctica, mucho más fuerte en estrategia a largo plazo, pero era finalmente un jugador de estilo universal. No así como el atacante Mikhail Tal, que era pura táctica, o el defensor Petrosian, del que se dice que evitaba una maniobra adversaria 20 jugadas antes de que se produjera, a modo de chanza, yo creo, porque es imposible. Bueno, ya hemos visto que Mikhail Botvinnik murió en 1995 de un cáncer de páncreas. Y solamente se puede hablar de sus investigaciones, que son muy interesantes, en torno a la informática aplicada al ajedrez. Él empezó sus investigaciones en los años 50 y creó lo que se ha pasado a llamar las búsquedas selectivas. Claro, hay tal cantidad de jugadas posibles que hay que limitar el número, obviamente, en ajedrez. Y hay que decidir qué jugadas son dignas de consideración en una posición. A lo mejor hay 200 o 150 jugadas posibles, yo qué sé, o 100, pero a lo mejor hay 3 o 4 que son las interesantes, que están de acuerdo con la posición y no son disparates. O por lo menos hay 120 que no sirven para nada. Sí, entonces ya las jugadas selectivas ya restringen el número de jugadas candidatas. Y bueno, hay que saber que en sus programas de aquella época solo llegaban a 2 jugadas, o sea, a 4 semijugadas los análisis, que no es mucho. Pero bueno, algo es algo. Él desarrolló, eso sí que fue original, desarrolló un algoritmo bastante bueno para hallar la jugada correcta. Pero claro, la aparición de la fuerza bruta, la fuerza bruta en ajedrez es el cálculo de todas las posibilidades, absurdas o menos absurdas, dada
la capacidad tremenda de los programas de los años 80, 90 en adelante, la fuerza bruta fue un concepto que arrasó con el concepto, dio el traste con el concepto de algoritmo, que ya no tenía sentido. Y hoy en día se sabe que los ordenadores, los programas, piensan cada vez más como los seres humanos, es decir, hay cosas que no se podía programar y que elementos cualitativos que hoy en día sí se pueden programar. Por ejemplo, el sacrificio de la calidad, que es el sacrificio de una torre contra caballo o alfil. Se sabe que una torre vale 5 puntos y un alfil vale 3. Pues a veces es bueno sacrificar estos 2 puntos porque se obtiene una ventaja posicional que al final redunda en la victoria. Uh-huh. Y bueno, pues esto es lo que se puede decir de Botvinnik, que fue un gran estudioso, un gran preparador y un hombre importantísimo para la historia del ajedrez. Bueno, es lo que se puede decir y es lo que al que le hemos dedicado nada menos que 3 programas, o sea que también le hemos hecho justicia y seguiremos haciendo justicia a los nombres judíos, los grandes nombres judíos del ajedrez de todos los tiempos. Gracias a ti, René Mayer, y dentro de 2 semanas volveremos a... Sí, abordaremos probablemente a David Bronstein, otro genio. Que mencionamos que sí, también que llegó a ser campeón en el año 51, bueno, o por lo menos a empatar con Botvinnik. Muy bien, hasta entonces.